Hola, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a platicar sobre la nómina. Vamos a desglosar los primeros pasos para iniciar nuestro proceso. Como todo en la administración, como todo en la contabilidad de las finanzas, hay que reconocer que el conocimiento es la base para evitar errores, para evitar conflictos y también evitar situaciones que me pueden complicar los cálculos en el caso de la nómina. Los primeros pasos, el primer proceso que vamos a realizar, el registro patronal. ¿Dónde solicito el registro patronal? Puedes hacerlo mediante la página del IMSS. Vas a registrar en un cuestionario diferentes datos. Yo sinceramente te aconsejo que hagas primero el preregistro para poder solventar, para poder definir qué actividad específica vas a realizar. De antemano, te comento que no están todas las actividades, no se encuentran todas las actividades que hacemos en lo general en México, así que vamos a tener que buscar similitudes. Ese registro o ese preregistro de actividad también te va a otorgar tu primera prima de riesgo. Esa prima de riesgo va a determinar cuánto en el pago mensual o bimestral voy a tener adicional. Entre más riesgo tengamos, entre una mayor clasificación de riesgo tengamos, de una clasificación 1 a una clasificación 5, nos va a generar mayores cargos en cuotas obrero-patronales. Entonces, es muy importante, porque si tú lo dejas ir, lo dejas hacer, en este caso en la cita que se va a generar posteriormente a la persona que te va a registrar en la subdelegación, vamos a tener conflictos, él nos va a registrar como él quiere y nos vamos a ir a una prima de riesgo más alta. De ahí vamos a aprovechar el trámite para solicitar el certificado IMSS, el certificado digital del IMSS. Con este certificado, yo sé que ustedes conocen, yo sé que ustedes saben que se puede registrar mediante el buzón del IMSS. Pero es importante para algunos trámites, es importante para algunos procedimientos que tramitemos ese certificado, ese modo de seguridad. Y bueno, ya vas a ir a solicitar el registro patronal, no cuesta nada que solicitemos de una vez el certificado digital. El siguiente paso, el siguiente procedimiento es activar el buzón del IMSS. Ahí en ese buzón vas a recibir notificaciones, vas a recibir mensajes y también vas a poder checar tu opinión de cumplimiento. Esa opinión de cumplimiento es importante, al igual que con los impuestos, porque en algunos procesos, como en el REPSE, el cliente o en su caso también proveedores, nos llegan a solicitar estas opiniones de cumplimiento. Hay en materia de impuestos federales, hay en materia de impuestos estatales, hay en materia de IMSS, hay en materia de Infonavit, entre las más comunes. Entonces, el habilitar el buzón es una parte importante, además de que ahora es obligatorio. No es lo mismo que el SAT, es directamente la página del IMSS. Después vamos a activar el portal empresarial del Infonavit. En el portal del Infonavit, además de lo que ya hablamos en IMSS, tenemos la opción de descargar también esa opinión de cumplimiento. Ahí se le llama constancia de situación fiscal en materia de Infonavit. Y también vamos a poder registrar, vamos a poder ver, mejor dicho, los trabajadores que tienen un crédito. Si voy a contratar a un colaborador con su número de seguridad social, puedo identificar si tiene o no tiene crédito. O en dado caso de que ya lo haya contratado, voy a poder determinar si lo tiene o si ya estando registrado tenía que hacerle su retención. Es importante estas retenciones porque de no retenerlo, de no quitárselo, de no descontarlo de la nómina, la empresa es quien la paga. Entonces generamos saldos pendientes y en su caso pérdidas para la empresa. El último paso del proceso número 1 es solicitar tu registro en impuestos estatales, impuestos sobre nómina. Puede cambiar el nombre de este concepto, puede ser impuestos sobre nómina, impuestos sobre los trabajadores, dependiendo de qué, dependiendo del estado. Inclusive, los otros parámetros que pueden variar es el porcentaje del cobro, puede variar también la forma en la que me lo van a cobrar, las percepciones
que estarían incluidas en ese impuesto, como puede ser el concepto de PTU, el concepto de aguinaldo, el concepto de percepciones grabadas o el de percepciones exentas, puede ser diferente variando en cada estado. Lo mismo que la tasa, puede ser de un 3%, puede ser de un 2%, un 1.5, un 4.7%, puede haber mucha variación entre estados. Entonces, te recomiendo encarecidamente que busques específicamente el parámetro para tu estado. Otra cosa adicional, el trámite puede ser en línea, pero también esto lo determina el estado. Hay situaciones, como en el caso de Hidalgo, como en el caso del Estado de México, como en el caso de Veracruz, en donde el trámite se tiene que hacer en físico. A veces se llama cuenta estatal, a veces se le dice usuario. Entonces, ¿dónde lo tramito? Lo tramito en la página, principalmente en la página de finanzas de mi estado. O en su caso, ir a finanzas directamente a solicitar datos. En las páginas pueden encontrar los requisitos y ahí mismo te puede mencionar que se puede hacer el trámite en línea o tiene que ser forzosamente presencial. Entonces, prepárate porque es una obligación. Esta es una obligación fiscal. Sí te puede traer repercusiones relacionadas a qué? Al mismo parámetro que un impuesto estatal. El no pagar impuestos sobre nómina es como si estuvieras evadiendo impuesto como el IVA, impuesto al valor agregado, o ISR, impuesto sobre la renta. Entonces, es importante que hagas ese registro. Nuestro siguiente proceso es el de reclutamiento. ¿Qué es lo que necesito en reclutamiento? Solicitar a las personas para poder registrar esta nómina. Lo primero, el contrato. Eso nos protege a ambas partes, tanto a la empresa como al colaborador. Nos asegura la confianza, nos asegura que también en caso de un procedimiento legal, todo esté estipulado, todo esté marcado y no existan inventos, no existan invenciones o agreguemos algún otro tipo de datos, ¿no? Entonces el contrato es bien importante para nosotros en nómina. Lo siguiente son las condiciones de trabajo. La Secretaría del Trabajo va a hacer revisiones esporádicas. No quiere decir que yo ya nada más por tener dado de alta una empresa me van a ir a revisar. Esto es completamente falso hasta cierto punto. No hay revisiones que te avisen, no hay revisiones que te mencionen. Son esporádicas, ¿ok? Entonces, el tener o no tener una empresa es parámetro de las revisiones, pero el tener la empresa no quiere decir que me van a revisar o no me van a revisar, ¿ok? Entonces, condiciones de trabajo son relacionadas a que tengamos dentro de la empresa los datos generales del contratado, su constancia de situación fiscal, su lista de asistencia, recibos emitidos, su lista de raya, entre algunos otros conceptos, como el caso de su nómina timbrada, también debe estar incluido en ese procedimiento, ¿ok? Condiciones de trabajo también abarca la estructura de la empresa, la estructura del negocio. Por seguridad, Protección Civil nos indica cada vez que vamos a registrar un nuevo negocio, una nueva empresa, ciertos parámetros de seguridad de higiene, como que las tuberías estén marcadas con ciertos tipos de colores dependiendo del tipo de material que transporten, que exista un extintor, que exista un punto de reunión, etcétera. Entonces, todo esto está relacionado con nómina. ¿En el proceso de qué? Proceso de reclutamiento. Tenemos que solicitar su constancia de situación fiscal para realizar su timbrado de manera correcta. Si el colaborador no nos entrega su constancia de situación fiscal, te recomiendo que uses SAT-ID, que apoyes a tu colaborador para poder hacer el registro. Te van a solicitar ciertos datos, principalmente el INE, y grabar un video. Tramita o su constancia o su contraseña. Si tramita su contraseña, guárdala muy bien, guárdasela y entrégasela también para que pueda hacer sus procedimientos. Es importante que no la pierdan porque hay que renovar procedimientos en caso de no tener la contraseña, ¿ok? Y tener la contraseña también nos da la garantía de que si pasan los años, yo puedo entrar directamente a la plataforma del SAT y también solicitar esa constancia de situación fiscal. Claro, este proceso debería de ser personal. Solamente apoyamos al colaborador que no entienda muy bien el procedimiento, ¿ok? Solicitud del número de seguridad social. Esto es parte de los básicos. El número de seguridad social me va a ayudar en la contratación a revisar si tiene un crédito Infonavit.
me va a ayudar a determinar diversos factores y también a darlo de alta en mi IMSS. Entonces es forzoso. Revisión de créditos Infonavit es nuestro siguiente paso. Si ya tienes un número de seguridad social, ya lo contrataste, entonces revisa que tenga o que no tenga créditos Infonavit. ¿En dónde? En el escritorio virtual de el Infonavit, en el escritorio del Infonavit, ¿vale? Escritorio empresarial. El último punto es la solicitud de un beneficiario. En caso de muerte, desaparición forzada o en caso de accidente, tener a una persona a quien contactar que esté relacionada con mi colaborador. Es importantísimo porque nosotros no estamos exentos de ninguno de esos términos. Puede pasar en cualquier momento y es mejor estar prevenido en caso de. Nuestro proceso número 3 es el inicio del registro de los colaboradores. Okay, aquí hay un punto. Lo que tengo que registrar primero, lo que tengo que descargar primero es el programa SUAS, el Sistema Único de Autodeterminación. Ahí nosotros cargamos los datos del trabajador que ya fue dado de alta en el ITSE y este nos va a ayudar a determinar pagos en caso de realizar más adelante o posteriormente un pago, se nos haya pasado la fecha, hacer un cálculo extemporáneo para renovar nuestra línea de captura. ¿Okay? Algunas veces funciona bien, algunas veces no funciona bien. La línea de captura se va a generar directamente del sistema SUA, pero hay ocasiones en que no. Entonces debes estar preparado para cargar el archivo encriptado en tu sistema del SIPARE. Ahí cargamos nuestro archivo encriptado y generamos una nueva línea de captura. ¿En caso de qué? En caso de no haberla pagado en tiempo, en caso también de no haber pagado en ningún momento, o sea que tengamos adeudos, ahí va a ser el proceso. Inclusive les mencionaba, caso del Infonavit, cuando nosotros tenemos un proceso de multa, un proceso de revisión por parte de la autoridad, en este caso el IMSS o en caso de Infonavit, los pagos van a ser por separado. Normalmente en una línea de captura normal, una línea de captura del mes, van a venir incluidos los dos pagos, los relacionados a IMSS, los relacionados a retiros antivejez y los relacionados a Infonavit. En el otro caso, que sean extemporáneos, estemos en un proceso de revisión, en un proceso en el que la autoridad nos requiera el pago, tendríamos que hacerlo por separado. IMSS, retiros antivejez, en el SIPARE. Y el otro, que es Infonavit, tendría que ser directamente en el portal, en el escritorio empresarial. ¿Sale? Es importante esta información porque lo que puede suceder es que generes con confianza tu SIPARE y en realidad tendrías que estar pagando una cierta cantidad directamente a Infonavit y después es un desastre, sinceramente, el solicitar o el poder solicitarle a IMSS que te regrese ese dinero. ¿Okay? Entonces, tengan mucho cuidado en ese apartado. El SUA también tiene una clasificación en la ley en donde nos dice que no estamos obligadas las empresas que tengamos menos de 5 trabajadores a dar de alta o a tener un sistema SUA. ¿Okay? Tener ahí los trabajadores registrados. Pero esto también es una verdad a medias. Tenemos que registrar un SUA porque la forma de habilitar SIPARE por primera vez en un primer registro, es cargando una línea de captura, cargando el archivo encriptado para poder habilitar el sistema. Si nosotros no hacemos esto, no podemos habilitar el SIPARE. ¿Ok? Después de aquí, hay que registrar a los trabajadores, o en este caso primero a los trabajadores, en el ITSE, como lo habíamos mencionado. Ingresamos en el sistema de nómina a esos trabajadores para hacer su cálculo. Hay que tomarle la importancia y ahorita vamos a ver los parámetros para hacer la nómina, los datos que necesitas entender y que necesitas conocer. Hay que ingresarlo a nuestro sistema o en su caso tener un papel de trabajo. Si yo lo voy a hacer directamente de forma manual en el sistema del SAT de facturación, entonces necesito un papel de trabajo que tenga todos los datos. Sinceramente, y a recomendación, si tienes más de 10 colaboradores, hacerlo en el SAT es bastante complejo. Entonces, si ya tenemos más trabajadores, hay que tener la opción de poderlos incluir en algún sistema. Lo pueden hacer, por supuesto, pero van a llevar mucho tiempo. Otra recomendación: tengan cuidado de sus sistemas, tengan cuidado de sus plataformas de cálculo automático. No están habilitadas para hacer todos los cálculos en automático, ¿ok? Hay que configurar. Si yo tengo una configuración de base,
tengo que modificar esa configuración para que cumpla con los requisitos fiscales de un CFDI, ¿ok? Si yo pago una percepción o una deducción, esa percepción o esa deducción debe de estar desglosada en este parámetro. El no tener o no incluir esas percepciones, esas deducciones, sería igual que no pagarlas. Si el sistema no me las descuenta, si el sistema no me las calcula, si el sistema no me las coloca en el CFDI, es como si no las estuvieras pagando y esto ya es responsabilidad del patrón. ¿Okay? Los datos que necesitas para elaborar y calcular tu nómina, primero que nada, el tipo de nómina y periodicidad. Tipo de nómina normal o extraordinaria, o también se le conoce como nómina especial. La nómina normal es para los periodos generales. Hablando de periodicidad, periodicidad semanal, que son 7 días, periodicidad quincenal, que son 7 días, periodicidad mensual, que son 30 días, periodicidad catorcenal, 14 días, decenal, 10 días. Entonces, de esto va a depender mi cálculo de ICR, de esto va a depender mi cálculo general de nómina. ¿Ok? Si es una nómina normal, esos son los parámetros que vamos a tener. Si tenemos una nómina especial, quiere decir que estamos pagando PTU, participación de los trabajadores en las utilidades, estamos pagando aguinaldo o estamos pagando algún tipo de indemnización o finiquito. Es donde se pueden ocupar este tipo de nóminas. ¿Ok? De ahí, identificar nuestro salario bruto o base. ¿Qué es el salario bruto? El salario bruto es el total de las percepciones, ¿ok? Antes de descuentos, antes de impuestos, antes de lo que sea. El salario base es el que ocupamos para el cálculo de ICR. En este tomamos en cuenta únicamente conceptos grabados, o sea, que sí se les va a calcular un impuesto. De aquí vamos a tener deducciones, ¿sale? Descuentos relacionados a lo fiscal y relacionados a la seguridad social. Fiscales, la retención de ISR. En el caso de seguridad social, enfermedades, maternidad y vida, IMSS, retiros, cesantía y vejez, RCV. Y el caso de quien tenga un crédito, el crédito Infonavit, la retención de nuestro crédito. ¿Vale? Puede haber otros conceptos. En el caso de yo haber trabajado en gobierno, puedo tener un crédito Fobiste, o puedo tener también un crédito Fonacot relacionado a mi cuenta. ¿Vale? En el caso de las percepciones tenemos fiscales y tenemos de previsión social. Una percepción fiscal es el subsidio al empleo, que ya sabemos que es un desastre poder calcular ese subsidio. Ese subsidio debe de estar reflejado en la nómina. Hay sistemas que te eliminan uno u otro, lo calculan interno. Esto por bases fiscales no podría ser, no podemos acreditarnos un impuesto sin haberlo reflejado. Entonces, en nuestra declaración, para que sea importante, para que sea relevante y para que tenga esa congruencia, tendría que estar reflejado en nuestro CFDI uno y otro. El ICR calculado de nuestras tablas y el subsidio que reflejaría cada pago, en este caso cada colaborador. Las otras percepciones adicionales son las de previsión social. Bonos, vales, apoyos, premios, etcétera, es lo que vamos a encontrar en ese tipo de percepciones. Tienen diferentes clasificaciones. De hecho, esto que les acabo de mencionar, tanto percepciones como deducciones, tienen una diferente clave en nuestro sistema de facturación. Toma en cuenta estos datos. En caso de tener dudas, también puedes contactarnos. Somos Punto Mercante. Podemos apoyarte con tus dudas o podemos apoyarte en un servicio de nómina. Cuídate mucho, observa la información y nos vemos en otro video.